tarde pues tenemos la presentación no solo del libro, sino además pues de la editorial Espacio Ronda. Es decir, que en cierta manera pues es como nace un bebé esta tarde, ¿no? Es decir, y siempre que nace algo pues tienes por un lado la expectativa de hacia dónde va, es decir, con qué visión, le deseas todo lo mejor, hasta le pones un nombre. En este caso no hemos sido muy creativos. Es decir, hemos puesto Ediciones Espacio Ronda. Es decir, estuvimos ahí dándole vueltas a ver qué palabra semioculta, gnóstica, cabalística se nos podía ocurrir, y al final fue Ediciones Espacio Ronda. Es decir, es que la verdad... pero bueno, era una forma también de situar que tiene que ver con las actividades de esta casa, y también de darle una oportunidad a personas que a lo largo de los 15 años que ya llevamos, pues han estado conectándose con nosotros, o bien a través de actividades culturales, musicales, artísticas, tertulias de poesía, talleres de espiritualidad. Es decir, que aquí estamos abiertos a todos y a todos, siempre y cuando sume, digamos, en la construcción de una sociedad mejor. Y bueno, como yo no soy aquí el que va a hablar, entre comillas, sino simplemente daros la bienvenida, pues quería presentar a Concha Barranco, que es una buena amiga de la casa y en cierta manera también nos ha ayudado muchísimo con la edición de este primer libro, y ella es la directora de la Shanga, de Thich Nhat Hanh, aquí en Madrid o en España. ¿Lo dejamos en Madrid? Vale, no seas tan ambiciosa, ¿no? Solo en Madrid. Vale, de acuerdo. Y entonces ella va a deciros unas palabras y va a explicar una especie de ritual que en realidad ya lo sabéis. Es decir, ya sabéis lo que va a pasar aquí, porque es evidente. Aparece en la portada del libro, si os habéis fijado, la portada tiene esto, es decir, tiene un cuenco y un gong, es decir, tiene un cuenco y un mazo, y de alguna manera pues era nuestro homenaje al maestro Thich Nhat Hanh, poner el cuenco y el mazo ahí mismo en la portada. Entonces, sin más, Concha, venga. Muchas gracias, Armando. Bueno, yo solamente quiero invitaros a respirar, a que a través del sonido de la campana podamos entrar en contacto con nuestra respiración, ser consciente de que tenemos un cuerpo y de que nos podamos detener antes de que empiece esta actividad. Os invito a que durante toda la sesión, cada vez que escuchemos esta preciosa campana, recordemos que podemos volver a nuestro verdadero hogar, que nuestra mente vuelva al cuerpo, que estemos presentes aquí y ahora. Y así podremos juntos tocar las maravillas de la vida y oír con una escucha tranquila y calmada pues las bellas palabras y mensajes que nos van a compartir durante la presentación del libro. Entonces, antes de empezar esta sesión, voy a invitar a esta campana 3 veces, y también la invitaré antes de cada una de las intervenciones, para que así puedan hacerlo tranquilos, sosegados y con alegría. Pues os invito a volver a cerrar los ojos, sentir el cuerpo, arraigando el cuerpo hacia el suelo, dejando el peso en la silla. Llevamos la atención a nuestra respiración. Y nos preparamos a escuchar la voz de esta campana.
Gracias por estar aquí con vuestra presencia. Y me llamo Carlos Badosa y soy represento aquí a la editorial de Espacio Ronda, soy coeditor, junto con aquí mi hermano Daniel Badosa. Y voy a hacer aquí las veces de moderador. Bueno, creo que hoy es un día de celebración para nosotros porque nos embarcamos en una nueva aventura y también nos vemos. Es un día para dar mucho las gracias porque nos vemos como arropados de mucha gente a la que queremos y que hemos visto también a lo largo de los años, como comentaba Armando. Entonces, bueno, antes de nada, antes de empezar con lo que es el libro, quería decir a algunas personas a las que estamos como especialmente agradecidos, ¿no? Bueno, por un lado, por supuesto, Armando, que yo creo que para los que hemos trabajado con él a lo largo de muchos años, pues ese concepto mismo de Espacio Ronda, el lugar abierto, el lugar de encuentro, pues bueno, lo hemos aprendido en la práctica, ¿no? En el día a día. Siempre que hablamos de espiritualidad, yo creo que hablamos de eso, de lo práctico y de lo concreto, ¿no? Muchas gracias, Armando, y que creo que esta editorial también es posible gracias a eso. También a mi hermano Daniel, que es realmente la cabeza de esta editorial. Yo hoy estoy aquí por motivos que luego contaré, pero realmente es quien ha llevado la práctica de este proyecto. Bueno, una editorial es un proyecto muy grande, con muchos aspectos, muchas tareas. Entonces también queremos agradecer a todas las personas que lo han hecho posible, ¿no? A Miguel Calvis como la persona que ha impulsado el proyecto a nivel económico, a Luis Navarro, que me alegra mucho que esté aquí, que es el autor de este maravilloso grabado, a nuestra amiga Julie, que ha hecho el logotipo de la editorial, y bueno, y ya pues por supuesto a Concha, que es la que nos ha abierto las puertas pues por ejemplo a la traductora de este libro, que es Begoña Laca, que creo que se merece nuestro reconocimiento por haber hecho tan bella traducción, ¿no? de este libro. Y también a Javier Expósito, que fue el corrector de esta obra. Y bueno, finalmente, pues gracias a las personas que me acompañáis hoy aquí en esta tarde, a Macarena, a Luis y a Mardía, que placer, ¿no? Como tener este espacio para hablar de este libro, ¿no? Y muchas gracias de nuevo a todos los que habéis venido aquí. Me gustaría introducir un poco por qué hemos elegido este libro, ¿no? como un libro inaugural, que quizás algunos lo habéis preguntado, ¿no? Porque en cierta manera no es un libro un poco sui generis, ¿no? Porque es un libro de conversaciones, ¿no? Que realmente pues una conversación no está hecha para ser escrita o no para ser hecha libro, ¿no? Una conversación es algo vivo. Porque precisamente un libro de conversaciones de 1974, que tiene como telón de fondo, ¿no? ese final de la guerra de Vietnam, y por qué ese libro nos ha llamado de alguna manera, ¿no? Y es interesante porque cuando lo reflexionábamos, pues al principio pensamos, claro, queríamos una obra que representara de alguna manera ese concepto que es el Espacio Ronda como lugar de encuentro y el taller de espiritualidad como ese lugar de diálogo. Pero cuanto más lo pienso y cuanto más leo este libro, más me doy cuenta de que de alguna manera es como el libro en sí mismo el que nos está enseñando a nosotros en qué dirección tiene que ir la editorial. Porque sí, cuando es a través de leer este libro que de alguna manera puedo aprender qué significa eso de dialogar, qué significa eso de diálogo interreligioso, con dos grandes figuras, ¿no? Porque bueno, yo estoy casi seguro de que muchos estáis aquí por Thich Nhat Hanh, ¿no? Que yo creo que es una persona que ha marcado la vida de tantas personas en un sentido positivo, ¿no? Entonces, el libro este tiene algo que es más un gesto que simplemente, ¿no? Ser un manual de ideas. Tiene algo estrictamente espiritual en ese sentido, ¿no? Algo que tiene que ver más con el cómo hace las cosas que con el qué.
tiene que ver con toda esa metáfora que da el título al libro y que atraviesa, ¿no? Que atraviesa el libro, que es que no hay que confundir la balsa con la orilla, no hay que confundir el medio, la herramienta con el fin. No tenemos que confundir la luna con el dedo, ¿no? Siempre hay que diferenciarlas, ¿no? Y nada, es un libro que también creo que algo que a nosotros nos marcó es que es un libro lleno de historia y de historias, ¿no? Y antes de entrar en lo que es la historia del libro, quiero contar un poco la historia que hay detrás de cómo encontramos el libro, ¿no? Y es que en 2007, cuando yo tenía pues apenas 21 años, mi tía me llevó a Plant Village por primera vez. Y bueno, y ahí yo me encontré, pues, ¿no?, casualmente ese libro. Y me lo llevé. Y es interesante porque en aquel entonces no conseguí leerlo. No lo podía leer. Y no creo que sea, pues, si lo habéis ojeado, pues no es que sea un libro difícil de leer. Pero creo que no estaba yo preparado para entender qué es lo que me tenía que transmitir. Y bueno, decir que yo creo que fue esa experiencia en Plant Village, ¿no?, una de esas experiencias en las que me di cuenta de que eso de la espiritualidad es algo que está más allá de las palabras. Porque yo antes sí que había leído algún libro de Thich Nhat Hanh, pero lo que vives en la práctica, con la práctica, lo que vives en tu propia experiencia, al final es algo que trasciende las palabras también, ¿no? Pues publicado en 1975. Una de las detalles que me parecen interesantes es que fue reeditado en 2001 por Orbis Books y para mí tuvo la valentía de, no sé si se lo pidieron o si ella se ofreció, de que este libro estuviera prologado por Bell Hooks. Y no sé cuántos os suena el nombre de Bell Hooks, pero Bell Hooks es una feminista americana. Y me pareció muy valiente, ¿no?, de Orbis Books, una editorial católica, que hiciera el gesto mismo de poner un prólogo de una feminista. Y yo creo que es un gesto de valentía que yo creo que a nosotros todavía nos tiene algo que decir, ¿no? Que a veces cuando hablamos de dialogar y de conversar, pues al final es también atrevernos a hablar con quien pensamos que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Y a veces parece, ¿no? Yo creo, bueno, sería a pensar si realmente sigue siendo esa la situación, ¿no? Pero a veces nos sentimos como polarizados, divididos por nuestros diferentes contextos, formaciones, ¿no? Y un gesto así me parece un gesto valiente, cuanto menos, y sobre todo, bueno, toda la generosidad que Bell Hooks pone en este prólogo. Que luego descubrí, por cierto, un poco tarde, que había entrevistado a Thich Nhat Hanh en uno de sus últimos años, hablando acerca de la comunidad. Entonces, bueno, lo dejo ahí. Y la misma Bell Hooks, que para mí es una autora muy interesante justamente porque es de las pocas que se atreve a introducir la espiritualidad dentro del feminismo, ¿no? Y atreverse a hablar del amor, no solo como en la categoría psicológica emocional, sino hablar del amor en términos políticos y espirituales, ¿no? Ella que se definía a sí misma como budista cristiana. Bueno, este es un libro que es una conversación, ¿no?, entre dos personas. Por un lado está Thich Nhat Hanh, que una cosa que yo pensaba es que hemos puesto en la contraportada del libro, una foto de Tai ya bastante mayor, pero en realidad si pensamos en el momento en el que este libro, o sea, esta conversación tiene lugar, pues hay que pensar más bien en ese monje que tenía entonces 48 años, apenas conocido. Daniel Berrigan era más conocido que Tai en ese momento, ¿no? Y que si era conocido era pues sobre todo pues porque figuras de la talla de Martin Luther King o Thomas Merton pues habían entablado amistad con él, ¿no? Hasta el punto de que bueno, pues Merton dice aquella famosa cita de que Thich Nhat Hanh es más hermano que otros que están más cerca de mí por mi nacionalidad o raza, porque él y yo vemos las cosas desde el mismo ángulo. Y eso se nota, ¿no? Creo que a lo largo de toda la conversación, esa amistad que subyace, ¿no? Y bueno, por su parte, está Daniel Berrigan,
que supongo que hoy en día pues, es la figura desconocida, ¿no? Pero que me parece igualmente una figura provocadora en el buen sentido, ¿no? Creo que hoy en día seguimos viviendo, ¿no? A pesar de la evolución de la comunidad cristiana a nivel global, aún así creo que es muy interesante recordar que, bueno, que hay algo muy fundamental y profundo en el cristianismo que tiene que ver con las cuestiones de justicia social, ¿no? y toda esa apertura, ¿no? que Daniel Berrigan muestra en el libro, ¿no? Entonces está el encuentro, ¿no? Ese encuentro, esas conversaciones de las que somos testigos en el libro, ¿no? Y Daniel Berrigan cuenta en el epílogo, ¿no? De manera muy bella, un epílogo que escribe en 2001. Dice, incluso hoy, en un tiempo igualmente atroz, nuestras tradiciones se abrazan y se reivindican. Entonces está por un lado Thich Nhat Hanh, el monje exiliado de su país, que ha recibido asilo político en Francia, y Daniel Berrigan, que básicamente está quemado interiormente y está buscando un tiempo para, de alguna manera, recuperar esa paz, ¿no? Esa tranquilidad. Y que él encuentra entre sus amigos budistas, lo dice así, ¿no? Ambos tienen mucho en común, ambos son personas de raíces profundas en sus propias tradiciones, pero ambos también son personas comprometidas con la realidad que les rodea en ese momento, ¿no? Años muy duros para dos países como Vietnam y Estados Unidos, ¿no? Ambas son personas que no separan la acción de la contemplación y ambas son personas espirituales en ese sentido, que aspiran a integrar, ¿no? todos los aspectos de la realidad. Y ambas tienen claras cuáles son sus prioridades. Prioridades que para nosotros quizás hoy son más evidentes, ¿no? Y que por eso nos llaman, ¿no? La balsa no es la orilla. Ambos son poetas y no me parece casual que ambos sean poetas, ¿no? Porque ambos hacen del lenguaje un uso contemplativo y también un uso de integración. Y bueno, y para terminar esta presentación, pues simplemente diré que para mí lo más sorprendente del libro es esa frescura o esa inmediatez que transmite el diálogo entre los dos, esa complicidad, ¿no? Y que da realmente la sensación de que están teniendo una conversación real, ¿no? Porque a veces hay conversaciones que son pseudo-conversaciones, en las cuales cada persona de alguna manera defiende su posición, pero aquí está viendo ese diálogo real entre uno y otro, esa cercanía. Una conversación que transmite sinceridad. Y que también reconoce, para mí, ¿no? Una de sus virtudes es que reconoce las incertidumbres también, a las que está como expuesta toda conversación, ¿no? Entonces, y para terminar, al final del capítulo Jesús y Buda, Thich Nhat Hanh se pregunta si el sufrimiento de Vietnam ha servido de lección a Estados Unidos, ha ayudado a los estadounidenses a reexaminar su imagen de sí mismos, ayuda en algo. Y esa pregunta queda sin responder de alguna manera. Y quizás la virtud de este libro también para mí, y así es como creo que lo vemos desde el proyecto de esta editorial, es que esta conversación no se quede solo en la conversación entre ellos dos, sino que de alguna manera puede ser una herramienta para abrir nuevos horizontes de conversación, ¿no? Que de alguna manera que estas dos personas tan diferentes y a la vez tan conectadas también permita que podamos hablar en otros términos, elevar el nivel de esa conversación. Y nada, pues muchas gracias por estar aquí. Sí, gracias.
Buenas tardes, queridas hermanas y queridos hermanos. Este es el tratamiento que en las tradiciones espirituales nos invitan a hacer, querido hermano o querida hermana. Es una forma de acercarnos y de alguna manera retirar lo que no es esencial. Tai durante toda su vida lo que ha transmitido es que la hermandad es el valor superior incluso a la religión. Lo dice en el libro. Quisiera empezar a hablar un poco del título, por qué utilizan es una metáfora. La balsa no es la orilla. Y os voy a contar brevemente cómo es la enseñanza de la balsa en las enseñanzas del Buda. En una ocasión el Buda estaba con sus estudiantes, sus monjes, igual había laicos también, laicas, y en esa ocasión les hace una pregunta y les dice: imaginar que estáis de camino en un largo viaje y os encontráis con un río bastante turbulento, y ese río os impide continuar. Entonces recorréis su orilla para buscar un puente o alguna forma para poder seguir vuestro camino. Y entonces, como no encontráis nada, empezáis a recoger ramas, lianas, cuerdas, y empiezas a construir esa balsa. Entonces, en el momento en que tú construyes la balsa, lo que haces es, él usa esta expresión, utilizas los brazos, las piernas, todo lo que tienes, palos y tal, para poder cruzar a la otra orilla. Y entonces él les hace la siguiente pregunta: cuando llegas a la otra orilla, ¿sería inteligente que cogieras la balsa y te la pusieras encima para continuar el camino? Y entonces, evidentemente, le dicen no, sería bastante absurdo. Tiene muchas lecturas ese símil, esa metáfora. Una de ellas es muy interesante y que se menciona en el libro, lo menciona también Berrigan, como en la práctica espiritual hace falta imaginación. Cada uno tiene una forma de construir su balsa, cada uno tiene una forma de reunir los materiales que él cree a través de su experiencia, a través de las prácticas que realiza, y de la mejor manera posible él construye esa balsa. Y una vez que la has construido, te pones a remar en ella. Y cuando llegas al otro lado, evidentemente tienes que dejar la balsa. Y por eso, como decía Carlos, no confundir el medio con el fin. La balsa no es la orilla. La balsa es el medio que te va a hacer cruzar el río para continuar tu camino. Eso hace referencia a cómo tenemos que construir. Dejarás la balsa, volverás al camino y volverás a encontrar otros ríos, volverás a encontrar otras dificultades. El río evidencia dificultades, a veces hábitos compulsivos, problemas que tienes en tu vida diaria, problemas en el trabajo con las personas, problemas. Ese va a ser el río que se cruza en tu camino. Y, por ejemplo, en mi balsa tiene que haber una guitarra. Si no hubiera una guitarra, ¿cómo podría ser la balsa que a mí me ayuda a cruzar? No solamente habla de enseñanzas, habla de construirlo con amor, o construirlo con la compasión, o construirlo con la respiración. Tienes que usar todo lo que a ti te ayuda a cruzar la dificultad para volver a un estado de calma, de bondad, etcétera, etcétera. Me gustaría comentar un poco todo lo que rezuma el libro es el diálogo interreligioso. O sea, llama la atención, son amigos, pero están un poco en el mismo espíritu, ¿no? Y ese diálogo interreligioso, yo creo que lo más importante es que no importa lo que practiques. A mí no me importa en exceso si eres musulmán. Quiero conocer, yo encuentro a un musulmán y quiero escucharle cómo es tu Islam, no cómo es el Islam, yo cómo es el tuyo, cómo te ha ayudado a transformarte, cómo te ha ayudado a cruzar esa orilla
de sufrimiento, de dificultades. Y al final, ¿dónde nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar en una zona que está allí para todos, que es el amor, la compasión, la empatía y el cuidado. Entonces, la lucha interreligiosa es absurda. Tú practicas lo que tú resuena con tu propia forma de ser, con tu propia con tu propia cultura, con lo que se te ha transmitido. Pero al final nos vamos a encontrar ahí. Y es curioso como ahora en muchos centros que vamos a hacer retiros, el diálogo sobre todo con hermanas, con las comunidades femeninas, podemos hablar un diálogo súper fértil. Hablamos el mismo idioma y no hay ningún tipo de conflicto. Hablamos de compasión, de hermandad, de lo bueno que es la contemplación, de lo bueno que es la meditación, etc. Y ahí es donde nos podemos encontrar todos y ahí empieza la paz. Ya no hacemos la guerra por lo que practico. Esto es mi práctica, esa es la que vale. Yo sé que a veces ese discurso está un poquitín pasado, pero aún así, en algunas comunidades o en algunos territorios, como se ve en el libro en Israel, la experiencia de Berrigan en Israel es bastante dura, como la cuenta. Y es curioso porque en algún momento habla de la experiencia de un rabino que cuenta, dice, la gente viene porque se siente sola, pero luego la gente se va porque también se siente sola. Y ahí hay una referencia clarísima cómo aprender también a estar solo. Vamos a hablar mucho de comunidad, vamos a escuchar hoy, el libro habla mucho sobre comunidad, pero también tienes que aprender a tomar refugio en ti mismo. Tienes que aprender a estar en ese diálogo fértil contigo mismo, escuchándote con ese silencio contemplativo que hablan todas las tradiciones. Y ese silencio es bastante fértil. Hay que aprender a estar con uno mismo, a estar en paz, a establecer tus prácticas que te hagan estar en paz. Porque no cabe duda que hay una parte de nuestra vida que la vivimos en soledad y está aquí. Y tienes que aprender a reconciliarte dentro para poder estar fuera, sintiéndote suficientemente estable y creando comunidad de verdad. Otra de las cosas importantes de ese diálogo interreligioso donde podemos encontrarnos en el cuidado. A mí el cuidado cada vez es una palabra que me parece muy interesante. Cuidar. No solamente cuidarte a ti, que tienes que empezar por ahí, cuidar a las personas que están a tu alrededor, cuidar el medio ambiente, cuidar la naturaleza, cuidar la tierra, cuidar todo lo que cae en tus manos. Es una forma de estar en el mundo, una sensibilidad especial. Y sobre el cuidado hay un poema que habla en el Dhammapada, los que estáis familiarizados con los textos budistas, dice así: el cuidado es la ruta de acceso a lo inmortal, mientras que el descuido es el camino a la muerte. El cuidadoso, atento, no muere. El descuidado o indiferente es como si ya estuviera muerto. Fijaos cómo enfoca el cuidado con la plena consciencia, cómo vas a ser cuidadoso si no estás en el momento presente, consciente, estable, viendo el resultado de tus actos. Y es bastante fuerte, ¿no? El descuidado es como si ya estuviera muerto. Tai también emplea las personas que a veces yo mismo también, pero se ve mucha gente o gente que va como si estuviese muerto, o sea, está fuera de sí por su sufrimiento, por sus dificultades, por no haber encontrado una tradición espiritual, y ese descuido es como si te llevara como ese tipo de muerte, ¿no? Me ha llamado la atención en el libro que hablaran tanto de Albert Camus, este escritor francés,
como hablan de esa novela del El extranjero. Y he traído una cita que una vez le preguntan a Camus qué es lo que él considera ser rebelde. Y él dice, ser rebelde es decir no. Ser rebelde es decir no, por aquí no paso, o esto no lo voy a hacer. Y él habla hace referencia a Dante, que habla sobre Celestino V, que fue un papa que renunció al papado y dijo no, por lo que sea, no sabemos cuáles fueron sus razones, pero ese no es ser un rebelde. Y a veces en la vida hay que decir no. Estamos en una situación también bastante tensa en el momento, decir no quiero hacer eso, no quiero defraudar o no quiero mantener una ética suficientemente estable, los valores en los que yo creo. Y a veces yo a ellos los veo como dos rebeldes de pies a cabeza. Es decir, no, esto es inadmisible, y son capaces de llevarlo adelante. Otro tema que se comenta en el libro es cuando el Tai habla de mirar a los ojos de Buda o de Cristo, ¿no? que se vería. Y entonces Berrigan le dice, ¿y qué vería si alguien mirara a esos ojos? ¿No? Y yo me he tomado la libertad a decir lo que yo veo, o que veía en Tai, y lo que veía es una profunda libertad. Una persona libre, una persona que hace lo que cree que tiene que hacer, que es capaz de decir no. Y esa libertad viene de tener espacio, que en la práctica del Dharma se llama el espacio de Nirvana. La tradición católica no la conozco tanto. Ese espacio que te hace ser libre, ese espacio de no reactividad, ese espacio nirvánico, es el que hace ese saber estar y ese poder dar la respuesta adecuada conforme a tus valores, conforme a lo que tú crees cómo quieres desarrollarte, cómo quieres desarrollar tu vida, cómo quieres cuidar con lo que te encuentras, ¿no? Y os traigo también una reflexión de Immanuel Levinas, que era un filósofo lituano, y él hace una especie como de meditación y hace esta afirmación: cuando miras a los ojos de un ser humano, yo le añado libremente, incluso a un animal, cuando miras a un perro y miras a sus ojos, te está diciendo de una forma en silencio, te está diciendo, no me hagas daño, no me maltrates, no me hagas perder el tiempo, no me minusvalores, no me mientas y al final, por supuesto, no me mates. Y él afirma, dice, después de ese diálogo, de ese mensaje que emite cada ojos, ahí es donde luego puedes venir. Vienen las convenciones religiosas de consuelo. No sé si os ha pasado alguna vez que cuando cuentas algo fuerte a alguien, te hace un discurso que dices, no has entendido nada. O sea, ese cuidado es agarrar una mano, hacer sentir que estoy aquí, siento tu dolor, y eso es lo que nos puede guiar en un diálogo con el mundo, en un diálogo es en mirar a los ojos de una manera profunda para escuchar ese mensaje que a veces incluso nos llega un poco distorsionado. La gente que se enfada o que se enfada muy rápido, que incluso te está chillando, su mensaje clarísimo es que no quieres que le hagas daño, no quiere que le maltrates, etcétera, etcétera. Muy interesante. Bueno, voy a comentar un par de cosas. Hay muchas, pero bueno, tengo aquí a mis hermanas. El último capítulo se llama Comunidad y Resistencia. Comunidades de resistencia. Creo que es algo bastante central en el libro, cómo crear esas comunidades donde hay Tai las define como una comunidad de resistencia, es algo que demuestra que la vida es posible y que el futuro es posible. Fijaros qué definición más sucinta.
una comunidad donde se trabaje la compasión, se trabaje el amor, la paciencia. Todas las comunidades hay dificultades, hay roces, la nuestra también. Aquí hay bastantes de nuestra comunidad y lo sabemos bien. Pero también, como dice Berrigan, hay que quedarse en ella, hay que verle el valor de lo que significa estar en una comunidad. Y ahí hay que hacer un esfuerzo. Es bastante frecuente cuando hay dificultades pues, salir huyendo. No, yo es que esperaba. Y sigue esperando y te irás y volverás otra vez a una soledad que no es completa. Necesitamos la comunidad, no solamente como necesidad, sino también como crecimiento espiritual. Y por último os voy a comentar el tema del... Berrigan hace un comentario de la película de Pasolini, de La Pasión según San Mateo. Y entonces comenta un detalle curioso. Dice, en la película Jesús está todo el rato caminando, está todo el rato, va bastante rápido. Y entonces los discípulos tienen que ir corriendo detrás de él para escucharle. Y dice, él habla por encima del hombro y él va. Y entonces Berrigan lo que dice es, veo una urgencia. O sea, lo que quiere transmitir es que la vida es urgente. Volver al momento presente es urgente. Oh, ya lo haré mañana. Ya. Y esto me recordó a Mara, que es la representación del diablo en la tradición budista, se llama Mara. Y Mara, cuando intenta, los diálogos que tiene con el Buda, intenta decrecer su determinación. A veces es con diálogos, a veces no siempre es de una forma así con bailarinas y tal, no. Muchas veces lo que hace es intentar decirle, y en uno de estos diálogos Mara le dice al Buda, pero hombre, ¿de qué te preocupas? Si eres un hombre joven, lo has tenido todo, o sea, tendrías que vivir como un niño de pecho. Y entonces el Buda se revuelve y le dice, no tendría que vivir como un niño de pecho, hay que vivir como si tu cabeza estuviera en llamas. Eso significa esa urgencia. ¿Qué harías cuando tu cabeza está en llamas? Ir rápidamente a apagar el fuego. Y no significa correr, es como Jesús. Estoy seguro que tenía muchísima paz interior. O sea, había lentitud en su vida, pero también su momento es ir dinámico y tomarse un poco el momento presente, la vida. Si lo puedes hacer ahora, hazlo. Si puedes reconciliarte ahora, reconcíliate. Si quieres crear comunidad, empieza ya. Si queremos influir en el mundo, empecemos ya. Vale, muchas gracias. Bueno, buenas noches o tardes a todas y a todos. Cuando me propuso Carlos que viniera a participar, no lo dudé, porque estar aquí es estar como en casa. Entonces, un poco para ponernos en contexto de mi trayectoria, porque voy a hacer un paralelismo entre mi propia vida y lo que he sacado del libro, ¿no? Yo he sido toda la vida de tradición cristiana católica, y incluso fui postulante de una congregación religiosa durante un tiempo
Y en mi vida puedo decir que he tenido 2 despertares, uno cuando estudié teología y el otro cuando empecé a tener relación con el diálogo interreligioso y lo que ello significaba. Entonces, bueno, mientras leía el libro, me imaginaba a 2 personas tomando un café en un porche, viendo atardecer, hablando y repensando sobre la vida. Y resulta que fue un poco así, como resultó ser la creación, 2 amigos sentados frente a una discreta grabadora. Una conversación entre 2 poetas. Una vez escuché que no entiendes la poesía hasta que no estás enamorado. Si me hubiera leído este libro hace unos años, cuando todavía vivía en mi corralito, en mi marco, ¿no? y que todo lo de fuera de ese marco ni me lo planteaba, y bueno, como que era una cosa que iba con otras personas, seguramente no le hubiera sacado el jugo que le he sacado ahora a este libro, porque reconozco que estoy enamorada del diálogo interreligioso. En palabras del propio Daniel Berrigan, este libro para mí ha sido como abrir una ventana al amanecer donde penetra el sol, para comentarlo con un amigo o con una amiga, tomando un café tranquilamente, no en grandes auditorios y conferencias, en ponencias de hora y media académicas, sino en cafés compartidos con calma, de esos que se pierde la noción del tiempo. De esos que te olvidas de mirar el móvil porque estás aquí y ahora, unificada, como es ahora mismo. Hace unos años decidí estudiar teología con los jesuitas porque algo dentro de mí no se saciaba. O sea, me decían que había que creer cosas y yo quería dar razón de mi fe. Y fue como un primer despertar. Va a salir mucho el tema de la balsa. Pone aquí en el libro: mi doctrina, como dice Buda, mi doctrina es solo una balsa que te ayuda a llegar a la otra orilla, no la realidad última. Para mí estudiar teología fue eso, darme cuenta de todo lo que los adornos exteriores e ir a lo esencial, que es el amor, lo que ha dicho Luis, el amor, la compasión. Quitar todo eso que me rodea y quedarme con la llama última, el amor, lo esencial. Depende no solo de eso que muestra, sino de la naturaleza y la sustancia de quien mira. Por eso estás en contacto directo con la realidad. Por eso, cuando estás en contacto directo con la realidad, tienes más posibilidades de penetrar en ella que cuando solo tienes una imagen de la realidad, es decir, el mapa y no la ciudad, la sombra y no el árbol, la doctrina y no el Salvador, la vida. Quitar todo lo que me rodea. Era algo que tenía aquí, que sigo teniendo, ¿no? Yo siempre pongo la imagen también de cuando vas a la óptica a graduarte la vista, te van cambiando las lentes, ¿no? Ahora ve bien, ahora no. Pues, ¿no? Como todos los días de mi vida es un cambio de lente, ¿no? Si en muchas comunidades monásticas la gente reza y medita, pero no resiste, quizás sea porque no reza ni medita adecuadamente, porque creo el objeto del rezo y de la meditación es la vida en el sentido más bello y glorioso de la palabra. La existencia del budismo, del cristianismo y de otras disciplinas religiosas tiene que ver con la vida, con la realidad. Cuando alguien dice que creer en Jesús es la vida, ¿en qué vida está pensando? ¿En qué vida estamos pensando cuando decimos la palabra vida? Años más tarde, entré a trabajar con la Compañía de Jesús y tienen un proyecto que es un espacio interreligioso. Hay varios proyectos en España. El primero se fundó en Barcelona hace 20 años, luego en Valencia, en Valladolid, y hace unos años en Madrid. Estamos en el barrio de la Ventilla. Es un espacio donde recibimos grupos de instituto, sobre todo eso y bachillerato, y luego hacemos actividades para fomentar esa pedagogía de la convivencia. Fue en ese momento cuando fue otro despertar. Si la teología me había abierto los ojos y quedarme con lo esencial, esto fue como una amplitud de mirada y dije, es que hay vida más allá de lo que yo veo. Me di cuenta, primero, que te puedes acercar desde el conocimiento o desde la vida, desde el compartir.
Me gusta mucho también, pone un ejemplo, ¿vale?, sobre una macedonia de frutas que dice: luego vino de la Macedonia de frutas. Un cristiano indio, mi amigo Stanley San Marta, pronunció un muy buen discurso de introducción a la conferencia. Subrayó la necesidad de profundizar en cada tradición. Trató de aliviar los temores de los asistentes, de subrayar que la conferencia respetaría las diferencias religiosas, porque todo el mundo temía el sincretismo. Dijo: no vamos a hacer una macedonia de frutas, y a todos les gustó esa idea. Así que mi primera intervención fue sobre la macedonia de frutas. Dije: parece que a los presentes no les gusta la macedonia, pero a mí me parece deliciosa. Yo hubo una época en mi vida que solo tenía naranjas. Y claro, cuando de repente veo que hay una macedonia y que incluso es más rico comer fruta variada que solo naranjas, por ejemplo, pues ahí realmente fue un despertar, ¿no? Antes estaba hablando con Luis. Nuestra entidad también trabaja con voluntariado y tu experiencia es que, bueno, que tienes congregaciones femeninas muy abiertas, ¿no? Pues mi experiencia es que es muy difícil encontrar personas que realmente entiendan lo que es el diálogo interreligioso, porque o lo viven como una amenaza, como, bueno, eso es una creencia líquida, porque tú lo que haces es coger de aquí y de allá, porque me parece muy bien, pero la verdadera es la mía, ¿no? Hay gente que, bueno, dice, escuché una vez, dice, bueno, eso es algo que tienen los jesuitas para hacer católicos, y yo, bueno, supongo que será como en una, no sé, una máquina expendedora o algo así. Entonces, incluso tuve una experiencia no muy agradable, que teníamos un grupo de chavales, de chicos y chicas de segundo de bachillerato, o sea, de 17 años, que venían acompañados de dos profesoras, una de religión y otra acompañando al grupo por el número de personas. Entonces, estábamos ahí, se pasa por varias salas, hablando de las diferentes tradiciones, y cuando digo a los chicos, digo, ¿tenéis algo que comentar? La otra profesora dice, bueno, yo quiero decir una cosa. Y yo, dice, simplemente quería recordaros que la única tradición, o sea, que Jesús es la encarnación de Dios. Y que eso no se nos olvide. Claro, yo me quedo así y digo, vale, te acabas de cargar todo el trabajo. ¿Qué hay ahí si no hay un miedo? ¿Qué hay ahí si no hay un miedo a perder fieles? A que los chavales se cuestionen otras cosas. ¿Qué se esconde detrás de esa pregunta? ¿No? O de esa, cuidado, no os vayáis a creer otras cosas. ¿Por qué? Porque Jesús es la encarnación de Dios, ¿no? Entonces, bueno, sí es cierto que hay gente abierta, pero hay otra gente que todavía no ha cambiado mucho el cristal, ¿no? Y todavía sigue desenfocada. Miedo, eso, a ver cuestionada su creencia. Hay una frase que me voy a tatuar que pone: sabemos muy poco de lo que sabemos. Tenemos una concepción muy limitada del funcionamiento del alma humana. Y es verdad, o sea, yo he pasado, o sea, bueno, me queda muchísimo por aprender, porque cada día es un aprendizaje, cada vez que me encuentro con una persona de otra tradición o de otra convicción, porque ahora estamos, bueno, el camino está evolucionando y ya se habla de diálogo interconviccional, en donde entra el ateísmo y el agnosticismo dentro de este diálogo. Bueno, cuando amplías la visión te das cuenta que sabes muy poco de lo que sabes y que es un eterno aprendizaje. Cada encuentro con la persona, lo que tú has dicho, háblame de tu Islam, qué es para ti eso, cómo te transforma, no lo que sale en los libros, sino en tu día a día, ¿no? Cómo se vive. Cuanto más miedo hay, es porque hay menos conocimiento, porque somos frágiles, ¿no? Entonces, las personas a veces usamos como mecanismo de defensa el me aparto. Pero ¿qué es importante para bueno, enfrentarte a tus propios miedos? Como dice aquí, construir una pagoda. Construir una pagoda, un santuario donde tienes la oportunidad de estar sola o solo frente a ti mismo y a tu realidad. Una oportunidad de enfrentarte a tus miedos, a tus contradicciones, irte a vivir a un pueblo. Una de las actividades que hacemos
que ya hemos hecho 2 años consecutivos, es la celebración del Iftar, que es una cena de rotura del ayuno en el mes de Ramadán. Lo hacemos en colaboración con Arco Forum, que es una asociación que trabaja el diálogo interreligioso, que depende de Casa Turca de Madrid, y compartimos la cena, personas de tradición musulmana y personas de tradición cristiana, y todo. Aquí ha habido gente que ha participado. Y me recordaba esto que dice que había un sacerdote que invitaba a estudiantes y profesores judíos a que vengan a vivir el pueblo. Por favor, vengan a la aldea y convivan con nuestra gente, descubran cómo son, que no son monstruos ni enemigos, que son gente muy sencilla, hermosa, amable, trabajadora y pobre. Nos dijo que el cambio proviene de las experiencias de la vida y de un empeño por hablar con honestidad, pero es un proceso muy lento. Si no hay vivencia, es muy difícil el diálogo, porque se habla desde teorías, pero si no hay contacto, no hay vida, es muy difícil el diálogo. Pero una vez que empiezas, es otra vez las gafas. Cada encuentro te puede transformar. Todos hemos pasado por este tipo de experiencias en nuestra propia vida, varias veces incluso. La distancia que separa el olvido y la ignorancia de la iluminación es corta, tan corta que no hay distancia alguna. Puedes ser un ignorante ahora y llegar a iluminarte en el segundo siguiente. La recuperación de uno mismo puede realizarse en tan solo una fracción de segundo. Y ser conscientes de quiénes somos, de lo que hacemos, de lo que pensamos, parece algo muy fácil de hacer y, sin embargo, es lo más importante, punto de partida de nuestra salvación. Bueno, este libro me lo releería 80 veces, como podéis ver, porque estoy convencida que si me lo leo por segunda vez saco otras cosas muy diferentes, ¿no? Una de las experiencias que me llama mucho la atención cuando vienen visitas también es la necesidad del silencio. Estamos en una sociedad que huye del silencio. ¿Por qué huimos del silencio? Porque huimos de nosotros mismos y de nosotras mismas. Vino un grupo de chicos y chicas, estudiantes de integración social, o sea, ya tendría 19, 20 años, y la visita la terminamos siempre con un momento de silencio, un momento que son 30 segundos, un minuto. Y me llama la atención porque justo, entramos descalzos y ya cuando salimos del espacio y nos estamos calzando, escucho a una chica que dice, ¡uf, qué largo se me ha hecho! Claro, y han sido 30 segundos. Entonces, claro, ¿esto qué nos indica? Pues esa necesidad, ¿no? Pero no les he hecho la culpa a ellos, sino a la sociedad en general. Es una llamada a la interioridad. Aquí dice otro fragmento que dice, la gente puede llegar a estar tan desconcertada por la masa de información y de noticias que se les presenta que no pueden moverse, están paralizados. Por eso cobra una gran importancia seleccionar, meditar, tener algo de vida interior propia en medio de todo esto. Especialmente en estos tiempos, no considerarse demasiado importante es una forma esencial de cordura. Esto es totalmente actual, ¿no? La llamada a la interioridad para todas las convicciones, al silencio. Y esto es una opinión personal, cuando dicen estamos en una época de secularización, esto es una opinión personal, yo creo que no las personas, no es una sociedad secularizada, sino que lo que oyen no les convence y se hacen preguntas de otro tipo porque no encuentran respuesta. De hecho, otra vez pasó que después de una visita una chica dijo, porque digo, ¿con qué os vais? ¿Algún run run? Dijo una chica, pues que no me convence nada de lo que he escuchado. Digo, pues sigue buscando, ¿no? Yo creo que la gente sí se hace preguntas, se sigue preguntando si hay una espiritualidad. Otra cosa es que lo que a lo mejor encuentran no les da respuesta a lo que se preguntan. Hay una llamada a ser en plenitud. ¿Quiénes somos realmente? ¿Qué queremos realmente de la vida? Buscamos y no encontramos. Creo que hay, muchos chicos y chicas jóvenes están mal, sufren mucha ansiedad, incluso a veces tienen depresión, ¿no? Porque yo creo que no les convence nada de lo que ven en la sociedad. Y dice, cada vez es más difícil mantener el equilibrio.
A menudo mi solución ha sido simplemente huir. No tiene sentido quedarse e intentar luchar contra ello. Tan solo apaga y vete. Si no estás disponible, se olvidan de ti muy pronto. Y eso está muy bien, es genial. ¿Realmente es genial? ¿Realmente es genial que se olviden de mí? Asociamos las interacciones con el interés. Y si mañana dejáramos de tener redes sociales, la idea de que el mundo gire a pesar de mí, eso nos aterra. De hecho, han creado una palabra que se llama FOMO, que no sé si sabéis, que es Fear of Missing Out, es decir, el miedo a perderse algo. Ya hay una palabra específica para estar siempre presente, conectado, hiperconectada a lo que está pasando, ¿no? Y dice, no, es que voy a los sitios porque, claro, me entra el FOMO y cómo no voy a ir, ¿no? O sea, hay una palabra específica para eso, que es Fear of Missing Out. Pero ¿qué pasa? Que no encontramos respuesta. Entonces, nos aterra que no le importemos a nadie, nos aterra que pasen 4 horas y no hayamos tenido ningún contacto. Y si yo paro y la gente sigue haciendo su vida. Necesitamos mirarnos al espejo de quienes somos y pasar un buen rato ahí para acabar mirándonos con amor. Otro de las iniciativas que hemos creado desde el espacio interreligioso es un espacio de silencio y meditación todos los lunes a primera hora para trabajadores y voluntarios de la Fundación. De 9:30 nos juntamos para... hay algunos lunes que es específicamente lectura del Evangelio, pero otros es silencio contemplativo, meditación de algún texto, no tiene por qué ser de tradición católica. Y es un poco el parar, ¿no? Antes has dicho que practicas yoga, yo practico el yoga desde hace 10 años y para mí es como en los dibujos animados cuando la gente corre, que primero va el cuerpo y luego va... Pues el yoga es centrar, ¿no? O sea, unificar cuerpo y mente. O sea, durante la semana o durante el día nuestro cuerpo va más allá. O sea, llegamos a los sitios y nuestra mente todavía está en el sitio anterior y el yoga es unificación de cuerpo y mente, ¿no? Pues este espacio de silencio es unificación de cuerpo y mente. De momento solo es un día a la semana, a ver si conseguimos que sea por lo menos más de uno. Ser conscientes que todos somos el ambiente que nos rodea. Dice, cuando habla del karma, dice, si vienes a pasar 1 hora con nosotros, aportas ese entorno, una especie de radiación que emana de ti. Es como si trajeras una vela a esta sala. La vela está ahí y con ella traes una zona de luz. Eso, esta frase me interpeló especialmente, ¿no? ¿Qué luz emanamos? ¿Qué luz emano yo cuando entro en una sala? O sea, no entro yo sola, sino esa luz que emanamos, ¿no? Todas las creencias tienen luz, todas las creencias tienen algo que decir. Y de hecho, a la gente que está más reacia al diálogo interreligioso le sorprende que a mí particularmente el conocer otras tradiciones enriquece mi propia tradición. Y es así, no tiene nada que ver. O sea, si yo no hubiera tenido la oportunidad de trabajar donde trabajo y acercarme a este proyecto, bueno, sí, seguiría en mi tradición, pero estoy convencida de que sería mucho más pobre que lo que es ahora, ¿no? Pero cuando descubrimos el camino del espacio interreligioso, es como dice aquí, que habla del camino, que dice, cuando descubrimos un camino para llegar a nuestro destino es como si hubiéramos reservado un vuelo, pero habitualmente se piensa que seguimos siendo los mismos, aquí y allá. Creo que no es así, porque si no te transformas en el camino, permaneces en el punto de partida todo el tiempo. Nunca llegas al destino. Por tanto, el camino debe estar dentro de ti, así como el destino, no en otro lugar del espacio o del tiempo. Si en ti se realiza esa autotransformación, llegarás. Pero si sigues siendo el mismo, ningún avión podrá llevarte al punto de destino. Podemos ir por la vida con un chubasquero, como si tuviéramos una cúpula de cristal, ¿no? Como la rosa de La Bella y la Bestia, o sea, ir con un cristal que no me interpela nada, o ir por la vida y dejarnos empapar y saber que el camino es el propio aprendizaje. No sé si habéis hecho, hay una peregrinación cristiana que es el Camino de Santiago,
que todo el mundo que lo hace, yo lo he hecho un par de veces, te das cuenta que realmente el destino no es llegar a Santiago, el destino es cada día y el camino es el propio destino. Ser comunidades de resistencia refrescantes, no con olor a naftalina, como a veces me encuentro, algunas comunidades que siguen todavía reacias al diálogo, reacias a abrir los ojos y con las mismas gafas, como en la metáfora del oculista, con las mismas gafas que cuando tenían 3 años, ¿no? Me encantó la palabra refrescante. Refrescante, que realmente te apetezca, que sea como un día de calor que te tomas una bebida refrescante. Ya para terminar, tal vez ha hecho falta todo este tiempo, 2 años o más, en mi caso 5 años, para que tuviera lugar lo más importante. Tal vez lo realmente importante simplemente sigue sucediendo. Muchas gracias. Buenas noches. Esto de hermanos y hermanas me ha gustado, así que lo hago propio. Hermanos y hermanas, qué hermoso presentarse así. En primer lugar, quería dar las gracias. Carlos lo ha hecho también ampliamente, pero me siento agradecida por varios motivos. Por un lado, por haber sido invitada a leer este libro, por haber sido invitada a estar aquí con vosotros hoy, y también por haber sido invitada a un nacimiento, porque estamos asistiendo al nacimiento de un libro, de una publicación, pero también al nacimiento de una editorial. Y todo eso se hace en un espacio que claramente tiene una vocación, como decía Carlos, aliada con el contenido del libro y con los 2 maestros que aparecen ahí, ¿no?, en ese libro. De tal manera que todos hemos sido invitados como al saboreo de esa intención, al saboreo de una intención, saborear una intención, ¿no? Y, por tanto, estamos más en una celebración que en una presentación. Estamos en una celebración conjunta. Y yo me siento gozosa de estar aquí porque, de alguna manera, siento que he nacido también para esto. O sea, mi vocación es tan común con lo que se hace en Espacio Ronda, tan común con lo que nace hoy con esta editorial y tan común con lo que se respira aquí, que siento como el gozo de compartir. Por eso este inicio con hermanos y hermanas, digo, oh, qué bonito suena, ¿no? Bienvenidos, hermanos y hermanas. Gracias por estar aquí. Creo que se unen 2 intenciones en esta obra. Por un lado, todo esto de lo que ya hemos hablado, la experiencia del encuentro interreligioso, ese espacio ronda que en el fondo es un espacio redondo, esa danza que gira como el giróvago, ese anhelo de tender puentes, ese libro que es también un tender puentes porque es un diálogo o un encuentro entre 2 personas, y también hay un compromiso con la excelencia, que esto me ha llamado a mí la atención de Espacio Ronda desde siempre, y en particular de la editorial que nace ahora y del espíritu que la anima, me ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque es una primera obra de una editorial completamente nueva y está muy bien editado. Y para mí es gozoso también, porque me gusta escribir y me gusta que los libros estén bien editados. Entonces, esto de poder disfrutarlo y que la palabra, o sea, que haya
O sea, que todo esté rodeado de belleza, que el contenido esté rodeado de una belleza formal, pues es también de agradecer, ¿no? Y quería agradecerlo públicamente hoy aquí. Casi todo se ha dicho ya, así que no voy a decir mucho más. Sí quería, me decía Carlos, intenta poner tu atención en el libro e intenta decir aquello que el libro te dice a ti, ¿vale? Es decir, habla subjetivamente a través de lo que el libro te ha dicho personalmente. En primer lugar, me ha llamado mucho la atención cómo se da este encuentro en los años 70 entre un jesuita y un monje budista. Es muy interesante porque a mí me gusta mucho leer entre líneas y son dos personalidades que tienen mucho en común. Son dos exiliados en París, que han vivido situaciones duras y dramáticas. Uno ha pasado por la cárcel, el otro ha pasado por un montón de cosas, entre ellas una guerra terrible. Y los dos se encuentran, pero son dos personas muy diferentes. Se encuentran y parece que rescatamos ahí lo común, pero a la vez son muy diferentes. En Berrigan, la sensación que tengo cuando lo observo, cuando lo leo, cuando lo escucho, es que es la típica persona incómoda en todo espacio en el que está. La persona insobornable, que llega a una comunidad religiosa y le prende fuego. ¿Por qué? Porque está continuamente señalando las sombras del sistema al que llega. Entonces es como fuego, es un fuego abrasador. Es un destructor, pero no como un destructor violento, es un purificador puro. ¿Por qué? Porque está dispuesto a señalar todas las sombras del sistema en el que entra. Y entonces ha resultado tan incómodo, en todos los lugares en los que ha estado, ha sido tan incómodo que lo han ido echando de todos los sitios, lo han metido hasta en la cárcel. Y esto a mí me recuerda, hay una película que no sé si habéis visto de Disney que se llama Encanto. Sí, seguro que muchos la habéis visto, pero ahí hay un personaje que es maravilloso, que es Bruno, que es el que está señalando la sombra del sistema familiar, y hay una canción en la película y es "No se habla de Bruno". Es decir, la persona que viene a señalar las sombras del sistema molesta mucho. Y Berrigan viene con esta mochila en la espalda, o sea, viene con esta mochila en la espalda porque sabe que es como el fuego, que lo quema todo a su alrededor, pero a la vez se sabe completamente auténtico, completamente sincero y valioso por su mera autenticidad, ¿no? Esto es un acto milagroso porque él llega con eso y además lo dice, ¿qué circunstancias posibles me ayudarían a encajar? Como se dice, creo que esto es lo que más preocupaba en mi orden. No parezco encajar en ningún tipo de régimen. Y claro, en cierto sentido, tienen razón. Es decir, es un hombre que vive siempre en el exilio. Y este hombre que lo quema todo, llega adelante, lo voy a llamar Tai, porque me parece que las personas que lo quieren lo llamaban Tai, y como me es tan difícil pronunciar su nombre, pues yo me quedo con eso, ¿no? Así empiezo a amarlo. Y entonces llega ante este hombre, este monje que parecía menudo, ¿y qué le dice el monje? El monje le dice que es un constructor de puentes. No le está diciendo, sí, es verdad, quemas todo lo que tocas, no encajas en ningún sitio, estás siempre tocando las narices de todos los sistemas en los que te encuentras. No, le dice, tú eres un constructor de puentes. Y claro, cuando él en el epílogo dice, aquel fue un encuentro sanador y me encontré con un hombre sanador, en el fondo lo que estaba diciendo es que el encuentro que tuvo con el monje lo sanó, porque a través de la mirada de ese monje, él había entendido que podía ser acogido por alguien, es decir, que había un sitio, por lo menos en ese encuentro, donde podía sentir un abrazo y donde podía sentir que encajaba. De tal manera que ese encuentro que relata esta historia, este libro, es un encuentro completamente milagroso y es un encuentro completamente sanador. A mí me recordaba no solo a No se habla de Bruno de la película, sino me recordaba mucho al espíritu de un escritor que amo con locura, que es Henry David Thoreau, un escritor norteamericano del siglo XIX, el que, si habéis visto el Club de los Poetas Muertos, al que citan todo el rato en el Club de los Poetas Muertos, que también era insobornable e ingobernable. Y entonces una vez lo mandaron, porque no quería
pagar los impuestos de la guerra contra México, y entonces, como no lo pagó, pues lo enviaron a la cárcel una noche. Y entonces él dijo, claro, es que en una sociedad como esta, el lugar del hombre libre es la cárcel, ¿no? Y entonces Berrigan, en el fondo, está diciendo todo el rato, es que en una sociedad como la mía, el lugar de un hombre libre tiene que ser el exilio. Y en este exilio, lleno de dolor, se encuentran los dos, ¿no? Y hay un tercero, porque me parece que hay dos, pero hay un tercero también. Thomas Merton está ahí todo el rato presente. Sobre todo lo cita Berrigan, pero está presente también porque tiene una relación especial con Tai. Es como el tercero que se hace presente continuamente, y se nota que Berrigan parte, o toda su experiencia o su manera de digerir las cosas tienen que ver con la enseñanza que ha aprendido y con la manera de vivir que ha aprendido de Thomas Merton, ¿no? Entonces también quería apuntarlo. Y luego, ¿de qué se habla? Pues se dicen cosas muy bellas, solo apunto unas cuantas. Hablan de la fraternidad universal, a la que estamos llamados, ¿no? El otro día comentaba con unos amigos, decía, es que claro, la enseñanza básica de Jesús es doble, lo dicen los evangelios. Por un lado, el amarás a Dios con todo el corazón, con toda tu mente, toda tu alma, el Shema Israel. Y el segundo, el semejante al primero, es amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? Pero es que el prójimo en un mundo globalizado, el prójimo que es el próximo, ¿no? De hecho, Antonio Piñero lo traduce como el vecino. El próximo, el prójimo, es el que se te presenta a ti delante, el que tienes delante, el vecino, el que tienes al lado, tu familia, tus hijos. Pero en una sociedad globalizada, el prójimo potencialmente es el mundo entero. Entonces ya solo podemos hablar de una fraternidad universal. Cualquier otra cosa está fuera de lugar, se ha salido de la historia. Cualquier intento de vivir como pertrechados en una sola tradición verdadera se ha salido de la historia, no tiene lugar por el que salir, no, ha perdido su momento, ha perdido su tren. Y aquí mencionar lo de la Macedonia de frutas, que es verdad que todo el mundo da por hecho que el sincretismo es peligroso. ¿Y por qué lo tenemos que dar por hecho? Y entonces hay esa renovación o ese golpe, ¿no?, en la cabeza de la gente diciendo, a mí me gusta la Macedonia, es muy interesante. Mencionar también brevemente cómo se habla del camino espiritual como un proceso de exilio y anhelo de regreso, que se obtiene a la vez de mirarse, del encuentro con uno mismo. Es decir, no es algo que se encuentre externamente, que durante mucho tiempo buscamos la casa, buscamos nuestro hogar externamente, sino es algo que se encuentra dentro. Hay una estabilidad, un hogar, que cuando está dentro ya puede haber alrededor todos los cambios que haga falta, que somos capaces de acogerlos. Me gusta también esta frase que sale de Buda, enciende tu propia antorcha, carga con tu propia luz y camina, porque nos responsabiliza de nuestro camino. Unas cuantas cosas más. La importancia, la relación del fondo y la forma, o la forma religiosa también, que está en el título, se ha hablado de ello, entonces no quería tampoco incidir mucho. Me gusta mucho esa frase tan brutal también. Si tienes que elegir entre el budismo y la paz, debes elegir la paz. Que esto pues también cuesta mucho de recibir por gente que está como solo pendiente de la supervivencia de una identidad. Cuando la identidad peligra, hay dos opciones. O abres las murallas o las cierras más, ¿no? Estas son las dos opciones, y esto lo estamos viendo en nuestra época, lo estamos viendo de manera muy clara. Hay gente dedicada a proteger las identidades, construyendo muros cada vez más grandes, y hay gente generando puertas de apertura y puentes para el encuentro. También hablan de la fundación por parte del propio Tai de una editorial, que esto también es muy interesante para el hecho que nos trae hoy aquí, porque le están dando pistas a los editores, les están dando pistas de qué funciona en sentido espiritual, cómo puede funcionar bien una editorial, ¿no? Porque él dice, Tai dice, yo soy el fundador, pero en realidad no hay como un director, no hay un director editorial, ¿no? Y habla también de cómo se mantiene económicamente la editorial, y es muy interesante, ¿no?, en ese punto. Y eso se queda como mensaje para los editores. Y también se habla de este nuevo tipo de comunidades de resistencia. A mí esto me sonaba a Star Wars. Cuando lo leía digo, esto es lenguaje también cinematográfico, ¿no? Suena mucho
a Star Wars, ¿no? Pero una de las cosas que más me han gustado varias cosas del planteamiento de una comunidad, que es algo que está también en mi anhelo más profundo y en lo que llevamos trabajando muchos años internamente. Por un lado, cuando creo que es Berrigan, equipara la comunidad a una familia. Claro, yo tengo una familia extensa, tenemos una familia extensa, y entonces la pregunta de fondo es: ¿cómo podríamos amar a nuestros hermanos espirituales como amamos a nuestros hijos? O sea, ¿cómo podemos? Y esa es la práctica. Una práctica espiritual que tenemos que hacer es eso. ¿Cómo podemos trabajar para mirar al hermano de comunidad con el amor con el que miro yo a mis hijos? Porque al hijo se le perdona todo y se le sigue recibiendo con amor cuando viene, ¿no? El hijo pródigo se va, o sea, da al padre por muerto, se lleva la herencia, esto es matar al padre en el fondo, se va, lo pierde, lo gasta todo enseguida, o sea, se vuelve un kinky y luego regresa y el padre lo está esperando con los brazos abiertos porque es su hijo, ¿no? Entonces, esta llamada a la comunidad como una familia es en el fondo este anhelo de que intentemos como contactar con ese amor que podemos sentir por nuestra familia fácilmente, lo trabajemos, si es necesario, lo meditemos para poder como abrirnos también a nuestros hermanos de comunidad. Y también me parece muy interesante la reflexión que hacen sobre el maestro, no solo el maestro de la comunidad, sino, dice, uno de los requisitos de una comunidad de resistencia es la presencia de al menos una persona que pueda ofrecer ese tipo de ambiente. Debido a él o a ella, querrás volver. Es decir, que en la comunidad haya, no importa tanto el lugar en el que esté, las prácticas que se hagan, los rituales que se hagan, la cosmovisión compartida, no es tan importante eso como que haya alguien por el que a ti te apetezca regresar. Es decir, que haya una relación que sea valiosa, que haya una mirada de acogida que pueda sostenerte como en este caso Tai sostuvo a este Berrigan que no encontraba el hombre su lugar en el mundo. Y dice también, es que dice unas cosas preciosas en relación con el maestro. También digo preciosas porque de alguna manera lo hemos vivido durante muchos años en Chipre. Hemos conocido a un maestro así, un maestro que te miraba a los ojos y era capaz de disolver de repente todos tus nudos, o era capaz de mirarte en tu completa individualidad y sentirte tu amado. Y dice: estoy convencido de que poder mirar a un verdadero maestro a los ojos vale por 100 años de estudio de su doctrina, de su enseñanza. Esto es una llamada a nosotros también. Lo que importa es que seamos capaces de vivir una vida verdadera. Cuando uno está viviendo una vida verdadera, atrae naturalmente a los demás. Es un atractor, es como un imán hacia los demás. ¿Por qué? Porque no nos importa tanto las doctrinas, las creencias, ni siquiera los rituales. Lo que nos importa es poder encontrarnos con esas miradas. Y añade: cuando nace un sabio, el agua del río, las plantas y los árboles de las montañas cercanas se vuelven más claros y verdes. Esto lo he vivido yo lo he experimentado, ¿verdad? Lo hemos experimentado y es conmovedor. Simplemente añadir ya, para acabar, cómo me gusta la interpretación que hacen, o sea, cómo dice Tai que el mensaje de Jesús y de Buda se va desplegando lentamente a lo largo de la historia y nunca está acabado. La interpretación no está acabada nunca del todo. Y hay palabras suyas que empiezan a comprenderse o que florecen muchos siglos después. Palabras no solo suyas, palabras nuestras también. Hay cosas que sembramos y que pueden florecer mucho más allá de nuestra muerte, ¿no? Y como dice que es muy importante a la hora de entrar en contacto con un santo o con un profeta o con un ser iluminado, a la hora de estudiarlo, intentar entrar en contacto con cuáles eran las condiciones relativas de las personas a las que ese santo estaba hablando. Esto es muy interesante, cómo entrar en contacto con todo lo contextual, ¿no? Para poder como limpiar de toda la dimensión histórica su mensaje.
Y ya está. Simplemente quería acabar con no solo agradecer como el nacimiento de la editorial, sino me ha gustado también mucho, me han gustado mucho tanto la imagen de la vela que hay en el logo, como la imagen, yo interpreté como un mortero. Esto también tiene su interés, es un error mío de percepción, porque parece que es el cuenco. Yo interpreté que era un mortero, pero claro, ya me vine arriba, porque cuando vi el mortero digo, estos son como los pucheros de Santa Teresa. ¿De qué nos está hablando este mortero imaginario que me hizo flipar, ¿no? Nos está hablando de algo que está muy presente en este libro, y es de la invitación a una espiritualidad que sea encarnada. Es decir, estos dos hombres que se encontraron durante esos días con una grabadora en el París de 1974 creían que lo espiritual y la acción en el mundo eran uno. No nos podíamos evadir hacia el mundo ensoñado, sino que estábamos aquí, hemos nacido en este momento histórico, en esta situación concreta, en esta coyuntura social, en esta coyuntura política, para dar una respuesta desde ahí, conectando con aquello que atraviesa todas las coyunturas políticas, todas las coyunturas sociales o todo lo contextual, ¿no? Y entonces también siento que de alguna manera es una llamada y es un puente tendido hacia pues, es lo espiritual o lo político, aunque con cuidado, lo político lo cogemos con pinzas porque los dos insisten en que es muy peligroso entrar en política ideológica, en política de partido. Sí creo que estamos todos llamados a esa hermandad y a esa experiencia de una espiritualidad encarnada en el mundo concreto que nos ha tocado vivir. Gracias. Solo para cerrar, no sé cómo describir tan maravilloso encuentro, porque la verdad que me siento como conmovido por todo lo que se ha dicho y todo lo que he sentido escuchándoos aquí. Termino donde empecé, que es dándoos las gracias a todos vosotros, ¿no? Que espero que también vosotros os llevéis algo, ¿no? Una semilla a casa también. Que sigamos sembrando, ¿no? Con ese sentimiento de gratitud a todos vosotros, a todas vosotras. Y no sé, Luis, tienes cara de que quieres darnos algo. Bueno, nuestra comunidad ha querido traeros un regalo a las tres. Y queríamos hacerlo así. Bueno, es una versión preciosa de los 14 entrenamientos, que es un poco la concreción ética de cuáles son, porque se habla en el libro, y Barriga le dice, hombre, pero solo 14. Y dice, sí. Entonces ya los leeréis y veréis que, que hay 14.000. Y nada, tenemos una más, no sé. Sí, para Armando. Entonces, hemos hecho una cosa muy bonita y yo creo que sí, Mardia lo va a apreciar. Os lo vamos a enseñar para que veáis que también os incluimos. Entonces, bueno, esta es la base con la que nosotros montamos la comunidad de la Orden del Interser, que montó Tai durante la guerra de Vietnam. Entonces estuvieron 8 años juntos y juntas para ver cuál podía ser el antídoto de la guerra. Y entonces emitieron estos 14 entrenamientos que han sido modificados. Ha habido
Él dice que habría que moverlos cada 3 años. No somos tan capaces de hacerlo cada 3 años, pero sí ha sufrido varias modificaciones para actualizarlo. ¿De acuerdo? Entonces, que lo disfrutéis. Y... Gracias, cariño.